Hoy vamos a escuchar y analizar por primera vez al cantante Pita, integrante de Forestella, de forma aislada, es decir, en solitario, cantando El fantasma de la ópera, gracias a estas dos recomendaciones que tuvimos en el video más reciente que hicimos sobre nuestro cuarteto vocal favorito Forestella. Y Pita canta de la siguiente manera. Cuerdas. Fíjate que empiezan unas cuerdas de violín súper tenues, haciendo una cuarta sol do, así que vamos a arrancar seguramente en la tonalidad de do menor. La canción ya la conozco porque es un himno icónico de la música. De hecho, recientemente hicimos un análisis de Nightwish cantando esta canción, así que ya la tengo en la cabeza, pero me interesa saber cómo la va a cantar el famoso Pita porque me han hablado muy pero muy bien de él. In sleep, he sang to me. Ok, fíjate que comenzó muy bajo, hizo como un arrastre, como un portamento muy profundo, desde acá hasta acá. Comenzó en este sol, que es el 1, 2, sol 3, para saltar hasta el do 5, baja el sol 4. Uno esperaría que hubiera hecho, que es la melodía original, pero arrancó desde acá abajo. Fíjate cuán dúctil es. Do menor, efectivamente. Continuemos avanzando para ver cómo canta Pita. Esto es hermoso. Fíjate, está cantando súper suave y delicado. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha y además Pita no colabora porque está cantando la canción muy lento. Así que si te interesaría que hagamos algún video sin tantos cortes, podés convertirte en miembro del canal porque poco a poco los iremos subiendo en la sección de miembros, que todavía está en proceso porque estoy editando esos videos, así que paulatinamente los iré subiendo a esa sección. Si ya formas parte del mismo, muchísimas gracias por tu colaboración porque permitís que pueda darle más trabajo a este canal y que podamos seguir creciendo como comunidad. Pero hasta acá, la voz de Pita es maravillosa. Ok, cuánta actuación que tiene, y apareció un acorde disminuido al final. ¿No? Porque canta. The Phantom Opera is dead inside your mind. Hace el acorde disminuido para resolver. Hermoso, y fíjate cómo fue acentuando, marcando cada una de las sílabas que iba cantando, dándole una interpretación dramática superlativa a lo que estábamos escuchando. Vamos a adelantarnos un poco más porque veo que ahora la onda de audio se agranda y probablemente escuchemos un poco de rock and roll como estábamos esperando con esta canción que es maravillosa. Viste que en la primera parte, cuando dice inside, en el in, en la primera sílaba, se escucha también el arrastre que hace como así al principio de la canción. Y no es porque esté calando la nota o porque no esté llegando, sino que está haciendo un uso muy interpretativo de ese recurso vocal, ¿no? Como de apoyarse suavemente la nota como si la estuviera evocando para esgrimir un portamento y llegar hasta la nota real. Y cerrar la frase con este do 1, 2, 3, 4, 5, como habíamos dicho antes, para iniciar la parte más rockera que dice de la siguiente manera. Esta es la famosa introducción del fantasma de la ópera que hace un movimiento cromático. Recordemos que cromático le llamamos cuando pasamos por las notas a distancia de semitono, sería en lenguaje técnico, pero para que sea más gráfico es pasar por todas y cada una de las teclas blancas y negras del piano. Como en las caídas de los dibujos animados de allá de los 40, 50, bueno, ellos arrancan en do hasta el la bemol y vuelven a subir. Hermoso todo, y fíjate que siguen en la misma tonalidad, pero ahora seguramente va a modular
Y la llamada es una modulación. Modular le llamamos a cambiar de tonalidad, de atmósfera sonora. Es una canción que está estructurada siempre con los mismos 3 acordes, pero para que no suene monótono o repetitivo, se le cambia la tonalidad y eso hace que se nos refresque un poco la oreja. Sing once again with me, all strange to wear. Ahí moduló entonces a Fa menor, una cuarta por arriba de Do menor. Cuando antes estaba en Do menor. Y fíjate que también cambió la voz de Pita, cómo está entonando la canción. Ahora suena mucho más dura, más rockera, más visceral de alguna forma, porque además tiene la banda detrás que lo está soporteando para que él pueda esgrimir esa voz tan poderosa que tiene. Over you, grow stronger, yeah. Y la guitarra atrás. Hermoso. Todos los arreglos que hacen para estos muchachos son tremendos. Entiendo que esto es en un programa de televisión, no sé si es una competencia o simplemente una demostración de talento. Si tenés más información al respecto, por favor dejala escrita debajo en los comentarios. Y si tenés alguna otra recomendación sobre este maravilloso Pita para que podamos seguir escuchándolo, por favor también debajo en los comentarios te voy a estar leyendo, porque como verás los leo a todos y cada uno, pero a veces me cuesta mucho llegar a responder a todos, así que hago un video para hacer una respuesta un poco más general. Fíjate la capacidad que tiene para pasar de los agudos a los graves, de los graves a los agudos, de los medios a los graves, de los medios a los agudos, de los agudos a los medios a los graves, todo en un ida y vuelta que suena conciso, armonioso, orgánico, no suena forzado todo el procedimiento que hace, que ya lo conocemos en Forestella como canta, pero me parece que cada uno de estos muchachos que cantan maravillosamente bien en solitario, podemos ver cómo se los puede exprimir todavía más, como el video análisis que hicimos de Cho Min-gyu cantando una canción de mi compatriota Astor Piazzolla, que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción, que parecía que hablaba argentino naturalmente, porque la cantó maravillosamente bien, y Pita está cantando El fantasma de la ópera como se lo merece, bien interpretado, bien actoral. Those who have seen your face, draw back and feel it. Y ahí modulamos nuevamente a otra tonalidad, a Re menor. Repasemos entonces, arrancamos en Do menor, fuimos una cuarta hacia arriba a Fa menor, ahora bajamos a Re menor y después no sé a dónde vamos a ir, pero fíjate cómo todavía llegó un poco más arriba, estamos por la zona de la quinta octava, está muy alto y su voz súper aguda y penetrante, que de hecho llamó la atención de el jurado, hace que todo sea maravillosamente bueno. Vamos a avanzar un poco más, quiero escuchar el estribillo de esta parte para ver cómo lo canta, así que vamos a ver qué pasa. Hasta acá arriba, a este re súper agudo. Fíjate que es muy dócil para cantar cualquier clase de cosas. Si no lo hiciste todavía, por favor deja tu comentario debajo en la caja de comentarios. Suscríbete al canal. Decinos si te gusta Pita, si no te gusta, si te gusta Forestella. ¿Qué otra canción te gustaría que escuchemos y analicemos? Porque hasta acá es una maravilla todo lo que está haciendo. Y me gustaría que en algún momento aparezca algún solo vocal, porque esta canción tiene una parte en la que hay una melodía cantada, pero que no tiene letra, sino que es vocalizada directamente por el cantante de turno. Así que vamos a ver si Pita se encarga de hacer esto o hace caso omiso a la situación. Y nos fuimos a otro lugar porque saltó hasta este La 5. Fíjate que es lo más alto que llegó hasta ahora, si no me equivoco, un La 5, cuando había comenzado con un Sol 2. Sol 3, la canción. Es decir, tenemos más de 2 octavas de rango por ahora. Es mucho para una voz humana, es mucho, mucho, mucho. Así que vamos a continuar avanzando, a ver a dónde modulamos ahora. Porque ya salimos del Re menor, habíamos dicho Do menor, después pasó a Fa menor, después pasó a Re menor y ahora no sé dónde va a ir, así que veremos. Ok, modulamos un tono arriba. Modular un tono arriba es todavía más difícil o complicado que hacerlo una cuarta
hacia arriba, porque habíamos dicho que comenzó en do menor y moduló a fa menor. Pero esa distancia tonal que hay es mucho más cercana, por más que no lo parezca, que pasar de re menor a mi menor, como lo hizo en este momento, por una serie de aritmética que hay en torno a las tonalidades, mi menor, la menor, re mayor, mi menor. Por eso antes cantó y llegó hasta el fa sostenido del re mayor para resolver en el mi, que es la nueva tonalidad en la que está. Yo sé que esto suena muy técnico, pero sirve para dar cuenta de las facultades muy desarrolladas a nivel interpretativo vocal que tiene Pita, dado que puede pasar de una tonalidad a la otra y cantarlas a todas como si fuera su tonalidad de origen, sin ningún tipo de inconvenientes, porque vos pensás que cuando cambias de tonalidad, tu cabeza tiene que ajustarse a todo un ordenamiento sonoro nuevo. Son distintas frecuencias y no es algo fácil, obviamente. Con mucha práctica de por medio, como este muchacho, suena fácil, pero lleva mucho trabajo. Hermoso, ¿no? Está cantando a partir de este sol 5. Y hace que se nos pongan los pelos de punta. Nos estamos acercando al final de la canción. Todavía no te leí debajo en los comentarios. ¿Qué pasa que no estás comentando? Por favor, deja tu parecer al respecto. Si te gusta cómo canta Pita, si te gusta que interprete estas canciones, ¿qué otra canción podríamos escuchar de él? O de algún otro grupo vocal también, porque hemos analizado a Forestella y a Livelante momentáneamente, lo que respecta a cuartetos vocales por lo menos, y me gustaría conocer alguno nuevo, por lo cual te leo debajo en los comentarios y de a poco los iremos haciendo porque hay que entender también que estos videos llevan mucho trabajo, mucho tiempo de edición y también hay que sacar la canción en el medio, cortar, pegar y todo lo que sea necesario para esta comunidad. Subió todo un tono otra vez, ¿no? Con lo cual debería haber pasado a fa sostenido menor. Una maravilla, como decíamos antes, había subido un tono de re menor a mi menor y ahora volvió a subir otro tono hasta fa sostenido menor y llegó a un la 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, la 5, la nota más alta a la que había llegado antes y está haciendo este melisma. Melisma, recordemos que es cuando sobre una misma vocal se cantan varias notas, ¿no? Queda maravilloso. Muy bien, Pita. Excelente trabajo. Nos acercamos al final. Y fíjate que seguimos estando en fa sostenido menor en toda esta parte. Repasemos do menor, fa menor, re menor, mi menor, fa sostenido menor. Y ahora está acá. Cantando la melodía principal de la canción, de la introducción real, con el movimiento cromático que habíamos identificado al principio, ¿no? Que baja y que sube hasta la misma nota. Y ahora vamos a ver cómo cierra esta maravillosa canción que ha interpretado maravillosamente bien el maravilloso Pita. ¿Cuántas veces dije maravilloso o maravillosamente a lo largo del video? Te reto a dejarlo escrito debajo en los comentarios. Salto de quinta para finalizar la canción que paradójicamente es el primer intervalo que se canta pero de forma invertida, porque el primero que cantó fue una cuarta ascendente y ahora canta una quinta ascendente para finalizarlo. Fíjate cómo ese pequeño cambio, que es el mismo intervalo dado vuelta, porque una cuarta hacia arriba es lo mismo que una quinta hacia abajo, o una quinta hacia arriba es igual a una cuarta hacia abajo. Esa es la mística matemática detrás de la música, hace que todo tenga sentido y que además de ser una canción muy bien compuesta, Pita la ha interpretado maravillosamente bien. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Si te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos sobre Forestella que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.